Todos los que estamos acá estamos ministrando a personas. Y quizá estemos en un primer acuerdo hoy, que es que la generación que nos toca ministrar es una generación rebelde. Si yo tuviese que ponerle un nombre a la generación de hoy, le pondría una generación rebelde. Ahora, si yo hubiese nacido hace 200 años atrás y mirara lo que pasaba hace 200 años atrás, tendría que catalogar a esa generación como rebelde. Y si hubiese nacido en el año 3, hubiera catalogado a esa generación rebelde. Porque la característica mía es esa. Todo aquel que se conozca realmente adentro puede dar fe de que no solo pertenece a una generación rebelde, sino que incentiva la rebeldía desde su corazón, porque esta es la naturaleza quebrada del ser humano, la rebeldía. Bueno, hoy quisiera hablar sobre una palabra que el Señor le trajo a un profeta que es Ezequiel, y vamos a encontrar cómo poder ser ministros inquebrantables para una generación rebelde. ¿Y qué se espera de mí como ministro del Señor para poder ministrar a esta generación rebelde? Dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 3, les dejo para los más teólogos al capítulo 1 y 2, con todo lo que va a ver Ezequiel, muy complicado. Dice el 3:1, y me dijo: hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo: hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí, y era tan dulce como la miel. Otra vez me dijo: hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado, difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado y difícil de entender, aunque si te hubiera mandado a ellas seguramente te escucharían. Pero el pueblo de Israel no va a escucharte porque no quiere obedecerme. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. No obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Quiero retruco, dice el Señor. Y aquí quisiera este versículo, y a partir de aquí vamos a fundamentar la charla de esta noche. Yo te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Luego me dijo: hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón. Ahora ve a donde están exiliados tus compatriotas. Tal vez te escuchen, tal vez no, pero tú adviérteles: así dice el Señor omnipotente. Entonces el Espíritu de Dios me levantó, y detrás de mí oí decir con el estruendo de un terremoto: bendita sea la gloria del Señor donde Él habita. Oí el ruido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas con otras, y el de las ruedas, esto es del capítulo 1 y 2, que estaban junto a ellas, y el ruido era estruendoso. Bueno, vamos a mirar aquí 4 cosas: una promesa, vamos a mirar un requisito, un desafío y una autoridad. 4 cosas que se nos promete a nosotros como siervos del Señor para ministrar como inquebrantables ante un pueblo que es rebelde, en el que cada uno de nosotros también debe incluirse como rebelde. Así que
La palabra del Señor dice en primer lugar: te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Es un buen principio tener bastante miedo y asustarnos ante el enorme desafío de ministrar a gente rebelde. Cuando nosotros creemos que nosotros podemos hacer el ministerio, normalmente no nos va muy bien. Así que lo que está sintiendo Ezequías en este momento es realmente temor. Tiene que ir a enfrentar un pueblo cuyo corazón él conoce, porque él es parte de ese pueblo también. Y enseguida quiero explicar en razón de por qué creo que Ezequías formaba parte de ese pueblo también rebelde y tenía que luchar con estas inconsistencias en su carácter. Ahora, es interesante, he mirado algo sobre el diamante. Dice: te haré inquebrantable como el diamante. El diamante tiene 3 propiedades que son muy interesantes para poder aplicar. Primero, tiene una dureza necesaria, suficiente. En segundo lugar, tiene una conductividad térmica. Y tercero, tiene una cristalinidad especial. El diamante tiene la más alta dureza y conductividad térmica de todos los materiales conocidos por el ser humano. Esa dureza se expresa como la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones físicas como la penetración, la abrasión o el rayado. Y el Espíritu Santo llega a nuestras vidas no para hacernos duros o insensibles, sino para hacernos fuertes, determinados y firmes como el diamante. En todas las acciones de Dios, lo único que realmente espera de nosotros es esa docilidad para andar en el Espíritu, en el punto en que Él nos transforme a nosotros como inquebrantables, como lo es el diamante. Es una predisposición que Dios está pidiéndole a Ezequías a andar en el Espíritu para que Él haga la obra que necesita hacer en nuestro corazón. Es decir, hacernos inquebrantables, firmes, duros en este sentido. Es esa dureza, más que la dureza emocional o la dureza del corazón. No podemos ministrar si somos duros de corazón, pero sí firmes. Esto es lo que él está expresando el Señor a Ezequías. Requiero de los líderes firmeza, pero como no la tienen, yo voy a hacer con mi espíritu a hombres y mujeres realmente firmes. En la economía de Dios siempre va a haber una doble mirada entre lo que hace Dios y lo que tenemos que hacer nosotros como líderes. Cuando el Señor está diciendo algo que va a hacer de nosotros, que nos provee a nosotros una paz enorme, pues decimos: Señor, gracias, que esta firmeza no la tengo que elaborar yo, viene de tu mano. También hay una predisposición del corazón para ser firmes también. Es decir, tiene que haber permanentemente un balance entre lo que Dios va a hacer conmigo y entre mi disposición a lo que Dios va a hacer a través mío. Es decir, Dios me hace inquebrantable en la medida en que yo me predisponga a la acción del Espíritu para hacerme inquebrantable. Siempre, en todas las cosas, Dios va a derramar de su amor en nosotros para que amemos, pero tiene que haber una disposición de nuestro corazón también para amar. En 1 Corintios, en el capítulo 1, el verso 8, dice: Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y 1 Corintios, capítulo 16, verso 13, dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. El mismo apóstol Pablo, en la misma carta que está escribiendo a la misma iglesia, hay una promesa de lo que el Espíritu va a hacer. Y él dice así: Él los va a mantener firmes. Pero muy poquito después, en su misma carta, Él les dice: sean
ustedes permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. Fíjense, él dice en 2 Corintios capítulo 1, 21, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Pero en Efesios, en el capítulo 6, en el verso 13, dice, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, ustedes puedan resistir hasta el fin con firmeza. Así que por un lado tenemos esta dureza. La próxima, por favor, gracias. Tenemos esta dureza, pero a su vez tenemos también esta conductividad térmica. Y para mí la conductividad térmica es aquella que nos habla acerca del amor de Dios. Mide la conductividad térmica la capacidad de conducir el calor. En otras palabras, es la capacidad que tiene una sustancia de transferir la energía de sus moléculas a otras moléculas adyacentes o a sustancias con las que está en contacto. Por lo tanto, para mí está simbolizando el Señor con la figura esta del diamante, esa capacidad de transmitir la temperatura de una manera como no lo puede transmitir ningún otro de los materiales. Recuerdo a Daniel, un muchacho que fue cuando niño, un pibe que uno le daba gracias al Señor cuando él no venía a la actividad. Decía, Señor, gracias porque Dani no vino hoy. Porque eran esos pibes insoportables. ¿Te ha tocado alguna vez esos chicos así? Era preadolescente. Y llegó este preadolescente a la casa del Señor y él se encargaba de matar a cualquier maestro que anduviese por ahí. O sea, todas las técnicas de enseñanza abordadas por cualquier buena institución, en Daniel morían todas. Y Daniel era un pibe que además de ser travieso, era de mucha influencia entre los pibes. Y quiere decir que cuando venía Daniel, toda la actividad podía desarmarse en un minuto. Vos venías con las mejores técnicas para los preadolescentes y él te aguaba a todos. Esos pibes insoportables que realmente yo decía, Señor, si vos no vas a hacer algo con este pibe, no lo traigas más. Porque los otros que más o menos van pintando se despintan ante la presencia de este bendito Daniel. 12 años más tarde lo llamo a Daniel para preguntarle 12 años más tarde, 22 años más tarde lo llamo a Daniel para preguntarle ¿qué era lo que había hecho que él amara profundamente a Jesús hoy? Lo llamé a la Triple Frontera porque él está junto con su esposa como misioneros en el mundo musulmán. Él está sirviendo en aquel lugar, en estos momentos está ahí viviendo en la zona de Paraguay, Daniel Cabrillana es su nombre, y está viviendo allí frente a una mezquita, está viviendo allí entregando el amor profundo del Señor Jesucristo en ese lugar. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó para que te transformaras en alguien de los que no queríamos saber nada de tu nombre y que hoy te constituyas en un siervo tan valioso en medio de un pueblo rebelde? Y él me dijo, no fue la explicación de las clases, no me acuerdo ni una lección. No me llamó poderosamente la atención la dinámica del grupo, todos mis amigos me aburrían. Hubo una cosa que a mí me cautivó y fue el amor. La perseverancia de esos líderes en abrazarme y en amarme fue la única razón por la que yo quise mirar a Jesús. Venía de un hogar quebrado,
sus padres separados, con un conflicto bastante importante. Y esa fue la razón por la que él fue cautivado para seguir hoy firmemente a Jesucristo y exponerse a la obediencia, aún a mucho precio. Ha estado en África también, sirviendo al Señor. Y la respuesta de él fue el amor. Queridos, cuando el Espíritu de Dios viene sobre nuestra vida para capacitarnos para la obra del ministerio, viene con el fuego de su amor sobre nuestras vidas, porque no hay otra forma de ministrar a una generación rebelde que con amor. Podríamos ministrar a una generación rebelde con látigos, y dan ganas honestamente, podríamos ministrar a una generación rebelde con leyes, con límites. Pero lo que da resultado para ministrar a una generación rebelde en lo que Dios está buscando para nosotros es el amor. Con razón el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo número 3, en el verso 19 dice: es mi deseo que ustedes experimenten el amor de Cristo, aunque es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Sentirnos completos y manifestar el poder que proviene de Dios requiere de una condición plena, previa, y es la experimentación del amor de Dios en nuestras vidas. Y no es la experimentación de decir Dios me ama, sino es el disfrute y la práctica de ese amor, de tal manera que en nuestro ministerio empecemos a poner en práctica el amor que hemos recibido, y en esa experimentación de amor ministerial empezamos a descubrir el poder manifiesto de Dios y también la plenitud de la vida. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ezequías iba a tener que experimentar el amor de Dios para poder ir a ministrar a estas Ezequiel, disculpen. Ezequiel. Y la tercera cosa que tiene el diamante, debido a la estructura cristalina, que es extremadamente rígida, esto significa que casi nada puede contaminarlo al diamante. Así que es uno de los que más firmes, duros. Es uno de los que mayor conductividad térmica tienen. Y la tercera cosa que tiene el diamante es su cristalinidad. Esto es, o para mí representa, o podemos mirarlo parabólicamente, como la característica de la santidad. Saben que como hijos obedientes nos reclama el apóstol Pedro: no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Nosotros sabemos que la palabra santo tiene varias acepciones, varias aproximaciones a la realidad. Una de ellas es simplemente apartados, simplemente puestos para una misión especial. Eso es ser santificados. Pero en esta acepción del apóstol Pedro está hablando de una acción moral, de una santificación moral, que es, porque viene dicho, no se amolden a deseos pecaminosos en sus vidas, cuando antes vivían conforme a eso en la ignorancia, sino sean santos en todo lo que ustedes hagan, dice la palabra del Señor.
Así que esto es lo que viene a hacer Dios. Viene el Espíritu Santo en nuestras vidas para hacernos inquebrantables. Es decir, nos va a dar firmeza, nos va a dar amor y nos va a santificar. Las tres acciones que vienen del cielo sobre nuestras vidas para poder ministrar. Y cada vez que a nosotros nos falte de esa firmeza, de ese amor y de esa santidad, volvamos otra vez a ser llenos del Espíritu Santo. Cada vez que nuestro corazón vuelve a la intimidad con el Señor que es santo y le pedimos a Él la plenitud de su Espíritu para ministrar, lo que vamos a encontrar no son simplemente emociones renovadas, chispazos conducentes porque el Espíritu Santo llega a nuestras vidas con manifestación, sino lo que vamos a ver en nosotros es un amor que no tenemos para ministrar a esta generación. Vamos a tener una firmeza de tal manera que no nos van a mover con los argumentos de esta generación y vamos a tener un amor y una santidad tan extraordinaria para poder reflejar la gloria del Señor. La segunda cosa es que hay un requisito. Y Ezequiel capítulo 3, el verso 10 dice que luego me dijo el Señor: Hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón. Me gusta la versión de la Nueva Traducción Viviente en este texto. Dice: Hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Cuando el Señor visitó a Ezequiel para enviarlo a hablar al pueblo de Israel, le pidió que se comiera el rollo que contenía las palabras del mensaje que tenía que darle a ese pueblo rebelde. Por supuesto que comerse las palabras del Señor, que iban a ser palabras muy firmes, muy duras en algún sentido, era un enorme desafío. No sé cuántos han comido un rollo alguna vez. Y menos los rollos de esa época, ¿verdad? Eran bastante intragables. ¿No te ha pasado que a veces la Biblia o la palabra te suena así? A veces pareciera que es un rollo medio intragable. Y uno cuando lo mira en los aspectos generales dice, pero todo esto me tengo que comer. Pero lo maravilloso de esta experiencia de Ezequías es que, de Ezequiel, tengo el problema, ustedes me hacen señas así, yo cambio rápido. Lo maravilloso de esta experiencia es que cuando él comienza a comerse el rollo, el Espíritu de Dios trae sobre él un sabor dulce. Ustedes saben que no es dulce un rollo, pero el milagro de la palabra en nuestras vidas es que se transforma en algo exquisito. Y este incidente nos muestra a nosotros una poderosa alegoría acerca de la relación que tiene que existir entre el mensajero y el mensaje que se nos confía. Porque se le pide al mensajero que encarne el mensaje que va a entregar. Y para poder encarnar este mensaje, todo lo que esta palabra va a decir es una palabra transformadora también para Ezequiel. Por esa razón, creo que Ezequiel tiene que luchar también con su propia rebeldía y Ezequiel tiene que ser tratado por Dios para poder ministrar a esa generación. Antes de que las palabras del Señor puedan llegar a las personas, primero debe llegar a lo más profundo de tu corazón. Quizá puedas preparar un tema para entregar en tu grupo de pequeño de crecimiento, o como lo llamen en tu iglesia. Quizá te pase como a mí, que a veces tengo que preparar la palabra para predicar esa palabra.
Y yo he predicado palabras estudiadas claramente, que han pasado por acá y por acá. Y sé muy bien cuando una palabra es una palabra que ha pasado por acá y por acá, pero que no ha pasado por acá. Los efectos que produce la palabra conocida y estudiada es un efecto de conocimiento en la vida de la gente. Pero cuando la palabra ha traspasado mi propio corazón y ha trastornado mi propio corazón, es una palabra que se transforma en una ministración de la palabra. Y no es lo mismo enseñar la Biblia que ministrar la palabra. Enseñar la palabra es dar conceptos, claridad, que permiten al oyente aún una mejor comprensión de la Biblia. Pero ministrar la palabra es que la palabra se transforme en una acción viva que provoca cambios o rechazo en los oyentes. Él le dijo, mira, este pueblo es rebelde, te van a poder oír o no te van a oír. Pero yo no quiero perderme el lujo de enviar a un obrero que ha encarnado la palabra. Porque cuando la palabra está encarnado en vos, lo que va a provocar es una aceptación o un rechazo a la persona de Dios. No va a tener que ver con vos. Cuando la palabra no ha permeado tu corazón, vos vas a entrar en el enojo de que no aceptaron la palabra, de la argumentación y demás cosas. Por eso la palabra serán de primer provecho para el mensajero. Trabajar la palabra en tu corazón, lo primero que va a librarte es de la altivez. Te va a poner en una posición de humildad, porque no les vas a ir a decir algo de parte de Dios simplemente, sino que vas a ponerte al lado de la persona a quien le ministrás y le vas a decir, esto es lo que nos dice Dios. Y se respira otro ambiente cuando nosotros decimos, o cuando nosotros estamos al lado de alguien, abrumados por la gloria de aquel que habla, y cuando Él nos habla. Trabajar la palabra en tu corazón produce una convicción tan real en tu vida que te va a dar autoridad. Esto era lo que le pasaba a los fariseos. Los fariseos enseñaban la palabra de Dios sin vivirla. Y la gente huele. Y la gente decía, ¿por qué me aburre escucharlos a estos tipos? ¿Por qué nos cansa escuchar lo que estos tienen para decirnos todos los santos sábados? Pero cuando escuchaban a Jesús, ellos llegaban a la conclusión, si le hiciésemos una entrevista a los que escuchaban a Jesús, dirían, lo que pasa es que él habla, decía, como quien tiene autoridad, eso es. Y le preguntaban a la abuela, ¿qué onda? ¿Qué preferís escuchar, a Jesús o al fariseo? No, yo los fariseos esto ya los calé. Este tipo no sé lo que tiene, no sé ni siquiera quién es. Pero cuando habla como quien tiene autoridad. Y en una generación de rebeldes que van a inclinar su corazón para oír o van a rechazar la palabra, para ambos casos se requiere una autoridad que proviene de haber vivenciado esa palabra en nosotros. Es una autoridad especial. Trabajar la palabra, comerte el rollo, te va a evitar transformarte en un
profesional de la comunicación, o un maestro profesional, o un profesor profesional. Las palabras que realmente tocan a otros son las palabras que nos han tocado previamente a nosotros. Y el gran desafío es exactamente comernos el rollo, degustar el rollo, saber lo dulce que es el rollo, que se encarne en nosotros esa palabra a tal punto que esa palabra se transforme, nosotros nos transformemos en la palabra. Encarnada significa yo soy la palabra. Por supuesto, acá está, hay profesores de Livena que me dicen, te ha dicho una horrenda cosa. Se entiende que ninguno de nosotros es el verbo hecho carne, solo Jesús es el verbo hecho carne. Pero encarnar la palabra significa que las personas se puedan acercar a nosotros y lo que van a encontrar es el sabor dulce de la palabra de Dios vivida en nuestras propias vidas. Ustedes son las cartas escritas, llega a decir el apóstol. Ustedes son rollos escritos. La vida de ustedes es una palabra que está siendo maravillosamente escrita para la bendición de otras personas. Ahora tenemos que hacernos una pregunta clave como líderes. Tenemos que hacernos una pregunta muy importante como ministros que ministran personas. Y la pregunta esta puede trastornarnos bastante por momentos. Al menos a mí eso me pasó cuando tenía unos 22 años de edad. ¿Realmente vos creés que lo que creés es verdad? ¿Realmente vos creés que lo que creés es verdad? Para todos aquellos que tuvimos el privilegio de nacer en hogares cristianos, se nos concedió junto con el privilegio un enorme problema. Y es la falta de distinción entre Caperucita Roja y la historia de Jonás. Porque a mí mi mamá me contaba la Caperucita Roja, me contaba, bueno, no sé qué cuento hay por ahí, pero se me olvidaron ya los cuentos. Los tres chanchitos, ese me gustaba, de los tres chanchitos era muy edificante. Y junto con el de los tres chanchitos estaba la historia de Jonás, estaba la historia de la creación, estaba la historia de Jesús, el pesebre. Y muy rápidamente uno empieza a descubrir que, por ejemplo, los chanchitos no hablan. Entonces sabe distinguir que la historia de los chanchitos es una historia así. Pero en el bagaje de la enorme cantidad de historias que uno tiene, cuando uno va creciendo, viene como poniéndole un manto de duda a todas las historias. Y la verdad que hoy nos encontramos con un montón de personas cristianas, que vienen los domingos, que son fieles y muchas de ellas son líderes, que a la hora de jugarse por la palabra como verdadera y a la hora de no solamente jugarse como la palabra verdadera, sino como que es la palabra la que modifica todos los asuntos de mi cosmovisión y he escuchado a muchos creyentes decir cosas contrarias en cuanto a la naturaleza del ser humano. El humanismo, ¡puff!, se ha metido adentro del corazón. Somos toda gente buena en las que en general tenemos que tratar de ir ayudando un poquito para que seamos mejores. Eso se nos enseña en la universidad. Se nos dice y se nos mueve todo el tiempo a pensar en las personas como extraordinarias
que solo requieren de un camino en el que mejoren. Y en realidad, todo nuestro ministerio solamente radicaría en mejorar a las personas. Pero la palabra del Señor nos muestra que los seres humanos no somos buenos, pero para nada. Y algunos de los creyentes hemos pensado que por haber nacido en hogares cristianos hemos sido bastante mejorcitos que el resto de las personas, hasta que empezamos a descubrir las cavernas más oscuras de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Y llegamos a mirar que engañoso es el corazón del hombre más que ninguna otra cosa. ¿Qué le sucede a una persona al morir? Bueno, ya sabemos lo que le pasa, sabemos que va a ir al cielo, sabemos que está mejor con el Señor, pero he visto tantos creyentes que a la hora de la muerte le parece que le están pasando lo peor del mundo. Y enfrentan casi con un terror o con una gravedad espantosa la realidad de la muerte, como que si la esperanza fuera, bueno, y no estoy hablando de llorar, pero no llorar como los que no tienen esperanza. Estoy hablando a veces de aferrarnos a la vida como algo por el cual no podemos lidiar con la muerte. Cuando estaba en África, ustedes saben que más o menos en Angola el promedio de vida es de 45 años. Así que estaba en la congregación de unos negros, muy linda. Me acuerdo que estábamos sentados en unos bancos, unos rollizos así. La lagartija más chiquita tenía este tamaño. Iba pasando por ahí, no había techo, había un par de cañas así cruzadas en el camino. Cuando iba a empezar el encuentro, venía como no había un campanario ni un timbre para decir empieza la reunión, entonces venía un coro de pibes de 50 niños cantando a 4 voces, no sé de dónde las aprendieron, que Dios los bendiga y no me haga pecar. Venían cantando los negritos, venían por el barrio 4 cuadras anunciando que venía el encuentro, así que la gente se apuraba para entrar a la reunión porque ya estaba por empezar la reunión. Cuando terminaba la reunión, pasaban el listado de los que habían muerto esa semana. Como si yo les dijera, oremos por la hermana P, necesita trabajo, el hermano tal que está un poquito enfermo, y la hermanita Susana que anda con un resfrío bastante importante, y oremos por el otro porque, viste, así cuando te van pasando los motivos, dice, bueno, y vamos a orar esta semana por la familia tal, la familia tal, la familia tal, esta perdió al papá, esta perdió al hijo, esta perdió a la señora, esta perdió así. 22 nombres de hermanos que habían muerto esa semana. Claro, se entiende, el promedio de muertes es bastante superior a los nuestros. Ahora, yo creí estar entendiendo lo que estaba escuchando en el culto, pero de pronto me entró la confusión. Porque cuando empezaban a nombrar a los que yo creía que estaban muriendo, la gente empezó, aleluya. Aleluya, vieron los negros, ¿no? Aleluya, aleluya. Y de pronto, cuando ya llevábamos por el número 15, la gente se paraba y aplaudía. Yo dije, no, entonces no son los que se murieron. Deben ser los cumpleaños que están celebrando. Entonces le pregunto al que me oficiaba de traductor, le digo, ¿son cumpleaños o son muertes? Son muertes. Se murieron, moriditos, o sea, yo ya no sabía cómo interpretar los hechos. Dice, claro, son los hermanos que pasaron a la presencia del Señor. Y mi tonta pregunta fue, ¿y eso celebran? Y me dijo, ¿y si no, qué vamos a celebrar? ¿Me entienden lo que estoy hablando? Para ellos, tener auto, imposible. Incremento de sueldo, no contés con eso.
Las cosas que para nosotros son las grandes expectativas por las que se recibió, ¡no! Pero eran cosas insustanciales. La pregunta es, ¿nuestra cosmovisión cristiana es cristiana? Para ellos, la muerte de los santos es un asunto de gloria. Para nosotros sí, pero... Bueno, no quiero aburrirlos con muchos más ejemplos, pero yo me hice una pregunta y me dije, ¿creo que el cielo es lo mejor que me puede pasar? Pero en serio. Sí, y puedo dar capítulos de Apocalipsis para mirar la gloria de lo que va a pasar en el cielo. Entonces, ¿cuál es mi problema? ¿Que no creo en el cielo o que tengo tesoros en la tierra? Y si tengo tesoros en el cielo, en la tierra, donde el orín corrompe, donde afanan y hurtan, ¿has encontrado líderes que no pueden venir a una actividad porque quizás y alguien tiene que quedar cuidando la casa por si nos roban? ¿Dónde está tu tesoro? Donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. La pregunta clave que nosotros nos tenemos que hacer en relación a la palabra de Dios, si realmente creemos que lo que creemos es realmente la verdad. No te voy a hablar de cómo determinar lo que está bien y lo que está mal, porque podríamos estar discutiendo toda la noche de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero nuestra cosmovisión sale a la luz cada vez que tenemos que decidir cómo vivir de alguna u otra manera. Desde comernos un helado hasta cómo vamos a invertir nuestros gastos, o qué vamos a hacer con las deudas, o qué vamos a hacer con el ministerio, o con quién nos vamos a casar, o cómo vamos a ofrendar. Todos los asuntos entran a determinar qué está bien y qué es lo que está mal. Y para eso debemos buscar 3 cosas importantes para entender cuál es nuestra cosmovisión. La autoridad, es decir, ¿quién tiene el derecho de decirme qué tengo que hacer? Tenemos que buscar el conocimiento, es decir, ¿quién sabe lo que es mejor para mí? O la pregunta de la confiabilidad, ¿quién me ama y quiere lo mejor para mí? Desde chico supe que la autoridad la tenían mis padres. Ellos tenían el derecho de decirme qué tenía que hacer. Yo sabía que mis padres y después mis maestros empezaron a saber lo que es mejor y lo que es mejor para mí. Y por supuesto, la confiabilidad era la cosa más importante. ¿Quién me ama y quiere lo mejor para mí? Y la respuesta cuando vos tenés 6, 10, 11 años es, si has tenido un buen hogar, mis padres. Pero pasar desde una visión donde mis padres son el foco de mi autoridad, de mi conocimiento y mi credibilidad, a Dios es mi fuente de autoridad, de conocimiento y de confiabilidad, hay una serie de escalas en la que voy pasando de mis padres. Será el profesor, será el pastor, será el líder, serán mis amigos, será Dios. Y a veces es Dios, a veces mis amigos, será la sociedad, serán las leyes. ¿Será el núcleo o la determinación social lo que me indica que está bien y que está mal? Cuando nuestra respuesta es, sin dudas, Dios como la autoridad. Dios es el que sabe lo mejor para mí. Y Dios es el que me ama y quiere lo mejor para mí.
entonces he comido el rollo y he empezado a adquirir una cosmovisión centrada en la palabra de Dios. Tercero, el gran desafío. Ahora ve a donde están ellos. Ve a donde están exiliados tus compatriotas. Tal vez te escuchen, tal vez no, pero tú adviérteles, así dice el Señor omnipotente. Es un gran desafío salirnos de nuestra zona de seguridad para ir a donde está la gente. La mayoría de nosotros pensamos en el ministerio como el lugar donde la gente tiene que venir a donde yo estoy. Pero para los líderes cristocéntricos y llamados para marcar la diferencia, al estilo Ezequiel, es la responsabilidad de ir a donde ellos están. Y comprender dónde ellos están es clave para que la palabra sea relevante. Si estás trabajando con niños, tendrás que ir a mirar el mundo de los niños y hacerte las preguntas que se hacen los niños y mirar cuáles son los temores que tienen los niños. Hace poco, charlando con un pastor, me llamó poderosamente la atención. Dice, en nuestra escuela bíblica, en nuestra escuela dominical, o no sé cómo lo llaman en tu congregación, tenemos más de 1.100 niños. Hicimos una encuesta y 700 de los 1.100 niños nos contaron cuáles eran. Ellos les hicieron una pregunta: ¿en qué estás pensando ahora? ¿Qué es lo más importante que estás pensando ahora? Y la mayoría de ellos refirió a conflictos. Mis padres se están separando. No entiendo por qué en la escuela no me toleran. Mis padres se separan y no sé qué tengo que hacer con ellos. ¿Yo será el problema de este conflicto entre mis amigos? ¿Por qué no me integran? Es interesante, dice, escuchar el mundo donde están los niños. Es interesante meterse a su mundo. Saben que con los adolescentes y con los jóvenes y con nuestros adultos necesitamos comprender cuál es su mundo, qué es lo que están viviendo, qué es lo que están pensando, dónde están atravesando sus momentos. Puedo venir a dar la mejor explicación acerca de un texto complicado, pero para que la palabra sea relevante para ellos, tengo que tomar el desafío de levantarme e ir a donde ellos están. Mirar el contexto donde estoy ministrando. Escuchar las preguntas que esta generación se está haciendo o que en este momento la persona se está haciendo. Para eso se requiere un discernimiento y una humildad muy grande, no para venir con mi mensaje, sino para percibir que el mensaje de Dios tiene que llegar a ellos de una manera que sea relevante para su corazón. El mensaje nunca va a cambiar, no puede cambiar, no es el deseo de Dios que cambie, pero sí la contextualización de ese mensaje. Que no solamente es el mensaje que yo tengo que contextualizar cuando necesito pensar en la audiencia a la que le voy a dar la palabra, sino que tengo que contextualizarlo en el momento en que voy a dar el consejo en ese ministerio personal en el que yo estoy. ¿A dónde están ellos? Allí te vas a tener que levantar e ir. Y este es el enorme desafío que todos nosotros tenemos. Y aún como iglesia, sigue el desafío hasta dónde nosotros tenemos que ir. Tenemos que ir hacia nuestros rebeldes, pero también tenemos que ir a los rebeldes que nos rodean en nuestros barrios. Y tenemos que llevar esa palabra e ir a buscarles con el amor y la profundidad de este amor, de este Cristo que ama, pero ver qué preguntas se hacen ellos para que podamos llevar el mensaje del Señor. Días atrás un muchacho me estaba mandando unos videos para los encuentros que tendremos de evangelización. Y había uno de esos videos que decía una explicación de la salvación en 2 minutos. Dice, ¿por qué no pasamos este video interesante?
Y le contesté, ¿quién de tus compañeros tiene como gran pregunta cómo tengo que ser salvo? Nadie se hace esa pregunta. La pregunta de la salvación quizás haya sido relevante en algún momento de discusión donde se discutía teología, pero hoy nadie se pregunta, ¿salvo de qué? Ese video no sirve, está muy bueno para nosotros, porque está perfecto, el tipo lo dice con una claridad brillante. Cómo el camino de la salvación, la construcción de nuestra edificación hacia nuestras obras, como propone la religión, y lo que es la gracia, como Cristo, en 2 minutos, brillante para quien lo entiende. Pero esa pregunta en el programa, a las personas que le rodean no le significa nada. Le digo, va a venir la señora con una lucha, una batalla, viene alguien quebrado por un divorcio, y vos le vas a decir, y tengo ahora en 2 minutos para explicarte cómo ser salvo. Y dice la gente, ¿a quién le importa eso? Yo necesito plata para fin de mes. O necesito que mi hijo deje la droga. O necesito que esta persona deje de pegarme. O ¿necesita el mensaje de salvación? Por supuesto, en algún momento tendré que explicarle cómo salvarse y explicarle cuál es el punto más importante de su problema. Pero no puedo pasarle un video en 2 minutos para que esa persona, ¿entiendan? Necesitamos tener la cabeza clara con un ministerio desafiante para que todo el tiempo la iglesia esté preparada para ir a donde ellos están. En agosto tenemos un desafío de 4 o 5 domingos de pura evangelización. Y lo más problemático que tenemos que enfrentar es a líderes para que entiendan de qué se trata todo ese mes de alcance. Porque hay una disposición muy grande para traer a los amigos, hay una disposición grande para traer a los vecinos, una disposición grande para traer a los familiares. Pero terminan los encuentros y ya no hay forma para explicarle a los líderes, tu prioridad es ir a donde están nuestras visitas y nuestros amigos para saludarles, hablarles, amarles y atenderles. No. Saltan los músicos para ver el tono de la próxima canción del próximo encuentro. Y los de multimedia salen para ver qué video van a presentar en 2 minutos el próximo encuentro. Y los pastores cuando tenemos la próxima reunión. Y los líderes. Y yo digo, necesitamos entender que estamos todos en misión. Vamos al lugar a donde ellos están. ¿Por qué razón? Porque estamos en misión. Porque Dios está en misión. Dios estaba tratando de hacer algo con su pueblo. No es mi misión. Es la missio Dei. Es la misión de Dios. Es el mismo Dios que desde el Génesis, ante la rebeldía de Adán y Eva, sale a preguntar, ¿dónde estás tú? Y desde ahí, toda la historia de la humanidad es un Dios que sale a la búsqueda del ser humano. Dios está en misión. Dios está en misión. Y a mí se me invita no para crear una misión, no para que la iglesia tenga una misión, sino para sumarme a lo que Dios está haciendo en su misión a favor de la humanidad. Pero tengo un problema. La misión de Dios es una misión de alcance tan grande que incluye a personas que a mí no me gustan. En la misión de Dios están metidas personas que yo no quisiera que entraran a mi iglesia. En la misión de Dios hay personas transgénero. En la misión de Dios hay personas homosexuales. En la misión de Dios hay personas que son dadas a robar todo el tiempo y están en la misión de Dios. En la misión de Dios están todos los pañuelitos que no son celestes. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir con nuestro pañuelito o vamos a sumarnos para el rescate? Y este es el desafío. Porque vamos a tener que ir a donde ellos están.
¿Se entiende? Alguien que diga amén. Bueno, por lo menos hay 4 que dicen amén. Ahora, la profundidad del amor de Dios no solamente tiene que ver con la problemática humana. La profundidad del amor de Dios tiene que ver con las naciones, con las etnias, con todos los pueblos. Y ahí está Dios en misión también. Terminé de leer un libro sobre los sueños de los musulmanes, lo que están soñando los musulmanes. Dios está moviendo el avispero y está trayendo muchos sueños a los pueblos musulmanes. Y ellos están soñando con Jesús. El problema no es que Dios no está en misión. Él está en misión. El drama es que cuando ellos sueñan con Jesús no hay quien les explique con quién soñaron. Y lo que Dios hace es darle sueños y le dice, va a venir una persona que te va a hablar acerca de esta persona. Se encuentra en tal lugar. Y cuando nosotros nos sumamos a la misión de Dios, nos encontramos que Dios ya está trabajando en el corazón y en la vida de ellos. Qué lindo que es Dios. Ve a dónde están. Último. Termino. Me dijeron que tengo media hora más, ¿no? No. Bien. Último. Autoridad. Entonces, el Espíritu de Dios me levantó. Me encanta esta frase. Todo empieza con Dios y termina con Dios en nuestro ministerio. Empieza con Dios diciendo, yo te haré inquebrantable. Y termina este mandato agarrándonos el Señor. Y dice, el Espíritu de Dios me levantó y detrás de mí oír decir con el estruendo de un terremoto, bendita sea la gloria del Señor donde Él habita. Te recuerdo que para que llegue Ezequiel capítulo número 3, ha habido un Ezequiel capítulo 1 y capítulo 2. Y Ezequiel, ¡qué brillante! Se nota que es profesor de matemática. Capítulo 1 y capítulo 2 refieren a la gloria de Dios. Antes de tener que mirar al pueblo rebelde, cabezón, duro, Dios le muestra su gloria. Siempre que hay un llamado, Dios primero se encarga de mostrar su gloria. Quien no conoce la gloria de Dios no entiende para qué está haciendo lo que está haciendo. Es más, Moisés se sintió llamado, ¿te acordás? Solo que no había visto la gloria de Dios. Tenía la responsabilidad clara. Sabía que tenía que liberar a su pueblo. ¿Y qué hizo Moisés para liberar a su pueblo? Agarró una espada y dijo, voy a ir uno por uno matando egipcios. Hasta que al otro día se llenó de miedo y se fue 40 años al desierto. Hasta que en una zarza ardiente, en un lugar santo, él pudo contemplar la gloria de Dios. Se volvió tan gloria dependiente de Dios que le dijo, si vos no vas conmigo, yo no me muevo de aquí ni acá. Y a todos los que Dios llamó primero, les mostró su gloria. Lo llama a Pedro y le dice, vení que te voy a hacer pescador de hombres. Ahí va Pedro contento. Y lo lleva a la pesca, a la barca. Y cuando está en medio de la barca, Jesús hace un milagro tan extraordinario para reflejar la gloria de este Dios a quien Pedro iba a servir, que recién allí él se puso de rodillas ante la presencia de Jesús. Y le dijo, por favor, salite de mi barca, yo no soy digno de que vos estés en mi barca. ¿Saben qué es eso? Pedro tuvo acceso a la gloria de Dios. ¿Qué mueve tu vida para ser líder? Ojo con esta respuesta. Si te mueve tu pasión por servir,
tené cuidado. Si te mueve el amor por las personas, es lindo, pero no alcanza. Si te mueve la realidad de la gravedad de donde viven las personas y la realidad de lo que vendrá en estas personas si se mueren sin Cristo, es muy importante, pero no alcanza. Si te mueve tu necesidad de ayudar a otros, si te mueve tu don para entregarte a otros, es importante, pero no alcanza. Aún si te mueve tu amor por la iglesia, o si te mueve tu amor por el ministerio que el Señor te ha dado, es importante, pero no alcanza. La única motivación liberadora para que podamos ministrar es la adoración. Porque cuando en el centro de nuestra vida está la gloria de Dios, empezamos a aprender lo que es amar a Dios con todo nuestro corazón, y entonces nuestras motivaciones son correctas. Todo lo demás se puede convertir en un parámetro idolátrico por el que hacemos las cosas. Y vamos a demandar, como demandamos a los ídolos, respuesta a las acciones de nuestro ministerio. Y vamos a hacer algo esperando que nos agradezcan, y vamos a hacer algo esperando que esa persona en el que invertimos la vida tenga cambios, y vamos a hacer algo esperando que las personas se den cuenta de lo que estamos haciendo, o vamos a hacer algo esperando que los pastores o los líderes digan, bueno, sí, la verdad que ha sido fiel durante 38 años, merecería este puesto. Y estamos nosotros luchando en la carrera de esas posibilidades para que finalmente alguien nos diga, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al ministerio de la iglesia. Hay gente que corre esa carrera y se cansa, sobre todo cuando no le dan crédito. Pero Ezequiel necesitaba ser movido por el Espíritu de Dios. Y cuando lo mueve el Espíritu de Dios, entonces escucha detrás un concierto de adoración que es extraordinario. Bendita sea la gloria del Señor donde Él habita. Esto es lo que Él oyó decir. Bendita sea la gloria de Dios donde Él habita. Si vas a servir en las naciones y te mueven las misiones, estás complicado. Si vas a servir entre los niños porque te encantan los niños, estás complicado. Pero si vas a servir a las naciones, o si vas a trabajar con los niños, o si vas a trabajar con los adultos, porque lo que te apasiona es la gloria de Dios, entonces el que te mueva será el Espíritu Santo. Y los resultados no me importan. ¿Por qué? Porque te podrán escuchar o no te podrán escuchar, pero vos vas a poder decir, vengo en el nombre del Dios que es todopoderoso. No traigo la fórmula en el nombre del Dios todopoderoso, quiero declarar. No. Vengo porque he estado ante la gloria de Dios y sé que Él es todopoderoso. Me ha cambiado a mí. Me sigue transformado. He contemplado su gloria y he caído emocionado, llorando ante su presencia. Me han tenido que sacar del lugar de mi habitación porque me he enamorado del Señor, porque he hecho de la presencia del Señor mi delicia, porque estando en la presencia y ante el trono del Señor he visto al que está sentado en el trono y al Cordero inmolado a su lado, y he podido escuchar
las voces de los ángeles y de los millares y de la autoridad de los 24 ancianos que se inclinan ante el trono. He visto la imagen de lo que vio Juan y de también lo que vio este hermano querido hace tanto tiempo atrás, y de lo que vio Isaías y de lo que vio Moisés. Yo, como siervo de Dios, no me voy a mover del lugar hasta no ver su gloria, porque cuando veo su gloria en mi vida de adoración, seré movido por el Espíritu Santo e iré a donde Él quiera llevarme y haré la obra que Él quiera que haga.